En esta oportunidad voy a presentar mi denuncia pública en relación a los concursos públicos para nombramiento docente, convocatorias CAS del Ministerio de Educación y de los colegios de alto rendimiento COAR. Me presento a la convocatoria pública del concurso de nombramiento docente 2015, donde luego de haber aprobado la prueba única nacional, me presento a la etapa descentralizada del citado concurso, después de haber elegido dos instituciones educativas, ambas ubicadas en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho, donde una de ellas, a través del director del colegio, quien es el que preside el comité de evaluación, se comunica con mi persona a través del correo electrónico y a través de un mensaje de texto vía celular, donde me comunica la etapa descentralizada a realizarse en la institución educativa que él dirige. Motivo por el cual me apersono a la institución educativa en el horario acordado. Pero a la vez me preocupaba en relación a mi postulación en la institución educativa Germán Caro Ríos, donde hasta la fecha ningún integrante del comité de evaluación de la etapa descentralizada se comunicaba con mi persona por ningún medio. Es por ello que una vez termino de participar en la etapa descentralizada, es decir, en la fase de la entrevista personal, en la primera institución educativa, me dirijo inmediatamente a través de una movilidad de un auto o taxi particular para tener conocimiento de cuándo va a ser la fecha en la que voy a participar, viene la fase de entrevista personal y de clase modelo. Una vez llego a la institución educativa Germán Caro Ríos, no encuentro al director presente, más bien encuentro a un profesor contratado, quien ha sido encargado momentáneamente ante la ausencia del director, quien me refiere que se encuentra en la ciudad de Huamanga. Y a la vez le dejo en conocimiento que mi persona no tiene el cronograma oficial de la etapa descentralizada a realizarse en la institución educativa Germán Caro Ríos. Entonces me refiere que una vez llegue el director le informará al respecto. Me retiro de la institución educativa. Luego obtengo una respuesta a través de un correo electrónico donde me refiere que después de 2 días se va a realizar la etapa de entrevista personal donde participaré. Es así que la profesora Pamela Arias Cuenca se comunica con mi persona a través de mi celular. Ella es una docente postulante al igual que yo, por la cual, ¿de qué forma ha obtenido el número de mi teléfono celular si tan solo esa información lo tiene el Ministerio de Educación y a través de él acceden los integrantes del comité de evaluación? Sí me extraña la llamada de la
docente concursante, al igual que yo, que aprobó la prueba única nacional con un puntaje menor al mío. Me refiere encontrarnos en un punto en común para poder dirigirnos a través de la movilidad, o sea, el auto o taxi, que en días anteriores había utilizado para dirigirme hasta la institución educativa Germán Caro Ríos. De alguna manera resultaba ventajoso el movilizarnos los dos a través de una sola movilidad para ahorrar los gastos del pasaje, que aproximadamente equivaldría a dos pasajes de ida y vuelta de Ayacucho a Lima, de Lima a Ayacucho, en un bus de precio cómodo. O también equivaldría a un taxi o auto que lo podemos tomar en la ciudad de aproximadamente un recorrido de hora a hora y media. Con ese propósito acordé encontrarnos en ese punto en común y casualmente o de manera premeditada nos habían citado el mismo día y en horas continuas. Es decir, ella empezaba la entrevista personal y terminaba con mi persona. Al mismo tiempo, mientras nos dirigíamos con la movilidad hasta la institución educativa Germán Caro Ríos, me refiere que ella también se había comunicado con los demás postulantes, los cuales también le habían indicado que estaban por llegar para poder abordar la misma movilidad. Pero por motivo de su retraso, nos iba a ser imposible esperarnos y por tal motivo seguramente ellos también se iban a movilizar hacia la institución educativa por sus propios medios, lo cual nunca sucedió. Nunca llegaron los docentes citados, los docentes en mención, que también participaban, al igual que nosotros, por dos plazas de institución educativa. Claro que sí, un profesor proveniente de la provincia de, o del, este caso del departamento de Huancavelica, sí se apersonó, pero menos los demás docentes que provenían de otra región. Es así que participamos, tal cual les refiero, el mismo día, la etapa de entrevista personal. Ahora para la clase modelo con los estudiantes, me citan después de un mes. Y otra vez, por casualidad o por premeditación, a la profesora Pamela Arias Cuenca la citan un día lunes donde existe movilidad desde la ciudad de Huamanga, motivo por el que los diferentes trabajadores del Estado se movilizan hasta el centro poblado Milpo, ubicado en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Y a mi persona se me asigna el día miércoles, donde prácticamente no hay movilidad de la ciudad de Huamanga y debo optar por una movilidad particular. Como a la profesora le tocaba la fase de clase modelo el día lunes y a mi persona el día miércoles a primeras horas, tomo la decisión de movilizarme un día antes, es decir, el día martes. Y por la inclemencia propia de las lluvias de la época, me es imposible poder continuar mi movilidad a través de un auto o taxi particular. Por ese motivo me desplazo caminando
por toda la carretera hasta llegar al centro poblado de Milpo y específicamente dirigirme a la institución educativa Germán Caro Ríos, donde llego prácticamente a las 5 de la tarde. Me reciben el director y los profesores contratados que se encontraban presentes y la especialista de la UGEL Huamanga en ese entonces, la profesora Leonarda Chuchón Cisneros. Y gracias a una madre de familia quien me cobija en su casa, puedo dormir tranquilamente y levantarme a primeras horas de la mañana a participar en la fase de clase modelo en el aula con los estudiantes. Y previamente, en la noche, había dejado todo dispuesto para realizar mi clase a través del uso de las herramientas tecnológicas como son las laptops del Ministerio de Educación. Y por la mañana me sabotean el proyector que debía de utilizar para realizar mi clase modelo, lo cual me imposibilita proyectar mi clase a través del recurso tecnológico como es la multimedia, las diapositivas. Por ese motivo es que me acoplo al momento, a la situación, y como tenía insertado las clases, las fichas que los estudiantes iban a utilizar durante mi permanencia en clase, me adapto a los recursos que los estudiantes ya tenían en su laptop, que yo previamente los había proporcionado un día anterior. Luego, cuando se publican los resultados finales de la etapa descentralizada, donde se le declara a la profesora Pamela Arias Cuenca como ganadora de una de las plazas del EBR secundaria del área de comunicación, es donde yo presento mi reclamo ante el Ministerio de Educación por considerarlo injusto, debido a los antecedentes ya previamente mencionados y relatados. A la vez de presentar mi denuncia ante el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Ayacucho y la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, solicito, aparte de presentar mi denuncia, que no se le permita presentar sus documentos a la profesora Pamela Arias Cuenca para que obtenga su resolución y nombramiento, motivo por el que había presentado mi denuncia previamente, y mientras dure el proceso, no tendrían que emitir ninguna resolución de nombramiento a favor de la profesora Pamela Arias Cuenca. Hasta la fecha, hasta el presente año, ni el Ministerio de Educación, ni la Dirección Regional de Ayacucho, ni la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga se han pronunciado definitivamente al respecto. Tan solo han pasado de informes que es prácticamente la declaración de los integrantes del Comité de Evaluación de la etapa descentralizada de la institución educativa Germán Caro Ríos, donde prácticamente lo niegan todo y no se realiza una investigación de manera profunda, exhaustiva, neutral, imparcial e incisiva. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación es el ente rector
de la educación a nivel nacional y es quien promueve los concursos de nombramiento docente. Además de ello, tanto la Dirección Regional de Educación como la Unidad de Gestión Educativa Local conforman un comité de vigilancia, quienes se encargan de monitorear el trabajo de los comités de evaluación en cada institución educativa, quienes realmente no cumplen con su trabajo. Y es por ello que se presentan una serie de irregularidades en contra de algunos docentes postulantes a la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente. Y por ese motivo también de la falta de investigación y pronunciamiento definitivo del Ministerio de Educación, es que la profesora Pamela Eres Cuenca se presenta en el concurso de nombramiento docente en el año 2018 y obtiene una plaza de nombramiento en la institución educativa César Vallejo, ubicada en el distrito de Guaya, provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho. Es decir, todos quedan impunes, la profesora en mención logra su nombramiento, el director Pecenio Cancio González Quinto continúa en el cargo de director de la citada institución educativa y la profesora Leonarda Chuchón Cisneros obtiene un cargo jerárquico en otra provincia de la región Ayacucho. En el año 2017, motivo por el realizar mi denuncia ante el Ministerio de Educación en relación a la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente del 2015 y mi participación en la institución educativa Germán Caro Ríos, el Ministerio de Educación actúa en contra de mi persona, por lo cual no se me otorga ni el puntaje mínimo ni el que me corresponde para pasar a la etapa descentralizada y por ende elegir las instituciones educativas y participar en la fase de entrevista personal y clase modelo con los estudiantes en aula, lo cual me permitiría obtener una plaza de nombramiento docente. En el 2018 me vuelvo a presentar en el siguiente concurso de nombramiento docente después de aprobar la prueba única nacional, elijo dos instituciones educativas, como son la institución educativa Muyo Chico y la institución educativa Jorge Chávez, ambas ubicadas en el distrito de Miguel Iglesias, provincia de Selendín, región Cajamarca, donde mi persona, es decir, quien les habla, había obtenido el puntaje más alto en relación a los demás postulantes. En esta oportunidad, los integrantes del comité de evaluación de la etapa descentralizada de ambas instituciones educativas, en relación a la institución educativa Muyo Chico, el director Roger Hernán Ordóñez Chávez, los profesores Teófilo Ayala Salazar y Elvis Miller Dávila, y en relación a la institución educativa Jorge Chávez, la directora Marina Isabel Ocampo Sánchez, los docentes César Alenbert Silva Quivedo y Edward Vilches Castañeda no se comunican con mi persona por ningún medio, motivo por el cual mi preocupación me lleva a viajar hasta la provincia de Selendín, de la región Cajamarca, y dirigirme a ambas instituciones educativas.
donde en la institución educativa Muy Chico me recibe el director Roger Hernán Ordóñez Chávez, quien me manifiesta que la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente acaba de finalizar hace unos días. Y yo estaba llegando demasiado tarde, motivo por el cual no se me iba a permitir participar en el citado concurso. Y yo le manifiesto que no he sido comunicado de ninguna manera la fecha, el cronograma de la etapa descentralizada, motivo por el cual, por el desconocimiento, me correspondía participar en la etapa descentralizada, lo cual insistentemente me indica que no va a ser posible, salvo que exista una disposición por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local, Selendín. Pero en lo que se trata de su persona y del comité de evaluación, no se me va a permitir participar en la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente. Además, me refiere que los profesores, candidatos, también que postulaban por la misma plaza, al igual que mi persona, conocían que yo me encontraba trabajando en la región Ayacucho, motivo por el cual iba a ser imposible que yo continuara participando en el concurso de nombramiento docente. Y si el director Roger Hernán Ordóñez Chávez me permitía participar, aquellos docentes postulantes, al igual que mi persona, iban a reclamar el motivo de mi participación. Además de ello, que él conocía a varios de los postulantes que al igual que yo se presentaban al citado concurso. Luego me retiro y me dirijo a la institución educativa Jorge Chávez, donde soy recibido no solo por la directora Marina Isabel Ocampo Sánchez, sino por los profesores César Alember Silva Quevedo y Edward Vilches Castañeda, que al igual que ella son integrantes del comité de evaluación de la etapa descentralizada, quienes me increpan el motivo por el cual me apersono a la institución educativa si ya habían pasado la fecha del cronograma de la etapa descentralizada del concurso. Además de ello, que yo me había comunicado por teléfono indicándoles que me encontraba trabajando en la región Ayacucho, motivo por el cual no participaría en la etapa descentralizada del citado concurso. Y yo sigo insistiendo que se me permita participar en la etapa descentralizada porque no he sido informado, no se me ha comunicado por ningún medio, a pesar de que entre las atribuciones del comité de evaluación está el informar oportunamente a todos los participantes del concurso público de nombramiento docente en la etapa descentralizada, lo cual no realizaron bajo ningún medio a mi persona. Y ellos persisten en declarar que no se me va a dejar participar por ningún medio. Más bien con tono intimidatorio y recriminatorio, me persuaden a que me retire de la institución educativa, porque no se me va a dejar participar en la etapa descentralizada. Inmediatamente me persono a la Unidad de Gestión Educativa Local de Selendín para solicitar que por su intermedio me permitan participar
los directores de ambas instituciones educativas y los integrantes del comité de evaluación. En vez de ello, la unidad de gestión educativa local de Selendín dilata el tiempo en relación a su pronunciamiento o su intermediación para permitirme participar en la etapa descentralizada que según el cronograma oficial del Ministerio de Educación aún no había finalizado, pero en las instituciones educativas al cual me presenté ya habían finalizado. Debido a la dilación del tiempo, se da por finalizado a nivel nacional la etapa descentralizada y no existe ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Selendín. Luego de ello regreso a la ciudad de Lima y presento mi denuncia ante el Ministerio de Educación y a la vez a la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y a la Unidad de Gestión Educativa Local de Selendín. Quienes hasta la fecha no se pronuncian de manera definitiva en relación a mi denuncia, ni mucho menos se ha realizado una investigación seria, imparcial, neutral y justa. Tan solo, al igual que en mi relación a mi denuncia del concurso público de nombramiento docente en el año 2015, se emiten informes donde se recoge la declaración de los integrantes del comité de evaluación, donde ellos prácticamente refieren por escrito lo mismo que yo, lo mismo que a mi persona se me refiere que no se me permitió participar en la etapa descentralizada porque el cronograma oficial de ambas instituciones educativas había sido publicada en la vitrina de ambas instituciones educativas y en la vitrina de la Unidad de Gestión Educativa Local de Selendín, y era mi responsabilidad el, el haberme apersonado en las tres instituciones para poder enterarme del cronograma oficial de la etapa descentralizada en ambas instituciones educativas. Recordarles que quien postulaba, al igual que los demás docentes, candidatos, postulantes, al igual que mi persona, era yo quien tenía el puntaje mayor, el puntaje máximo en relación al examen de nombramiento docente. Entonces, lo que yo pretendía a través de mi denuncia era conocer cuáles eran los motivos reales por los cuales no se me permitió participar en la etapa descentralizada, a pesar de que yo me apersoné por mi preocupación de que no se me había comunicado hasta la fecha por ningún medio, sea virtual o a través de una llamada o un mensaje de texto a mi celular. Además del pronunciamiento que solicito y la investigación respectiva, también solicito la nulidad de las resoluciones de nombramiento a favor de los docentes Carlos Rodríguez Carranza, Rolling Eduard Bardales Cabrera y Salomón Cotrina Barbosa, y el respectivo proceso administrativo, y poner a disposición de las instancias jurisdiccionales correspondientes en materia penal a los respectivos implicados, después de una investigación seria, imparcial, neutral y justa.
debido a que no se me había dejado participar en la etapa descentralizada en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás docentes postulantes, y de manera específica en relación a quienes obtuvieron las plazas de nombramiento docente. Entonces, ¿qué temor existía de mi persona para que no me dejaran participar si tan solo había obtenido el puntaje máximo en mi prueba única nacional en el examen de nombramiento docente, pero aún nada estaba dicho en relación a mi participación, tanto en la fase de entrevista personal como en la fase de clase modelo con estudiantes en el aula, pero no se me dejó participar por ningún motivo. Ahora, en el año 2019, me presento al respectivo concurso público de nombramiento docente. Gracias al puntaje de mi respectiva evaluación, paso a la etapa descentralizada, donde en uno de los colegios en el que me presento, es decir, la institución educativa Guillermo Billinghurst, ubicada en la provincia de Barranca, región Lima Provincias, los integrantes del comité de evaluación presididos por el director Ronald Castañeda Wangal y su director Freddy Robert Arias, quienes con desconocimiento de la guía de la entrevista facilitada por el Ministerio de Educación, me realizan preguntas improvisadas y en vez de evaluarme para un puesto docente al cual yo me presentaba, lo realizan como si se tratase de un postulante para cargo directivo. Además de ello, el director Ronald Castañeda Wangal, en todo el espacio que dura mi entrevista personal, se la pasa durmiendo y tan solo despierta para referirme de manera sarcástica que no sé la respuesta. Como les dije, que se me estaba evaluando de manera improvisada, sin ningún tipo de formato, sin ningún tipo de guión, previamente establecido, fijado, qué preguntas se me iba a formular, ni tampoco tomando como modelo la guía de entrevista facilitada por el Ministerio de Educación, tanto de manera virtual como física. En lugar de ello, sus preguntas se ajustan para un postulante de cargo directivo, no sé si será el mismo que ellos les evaluaron para que obtengan el cargo de directivos, aunque de seguro que no, porque no necesariamente quienes integran los comités de evaluación han sido evaluados con rigurosidad, al igual que quienes aspiramos por ingresar a la carrera pública magisterial. Teniendo en cuenta que ellos ingresaron bajo otra modalidad, bajo otras leyes, bajo otros contextos y en anteriores gobiernos. ¿Quién sabe cómo obtuvieron su plaza de nombramiento docente? Quienes saben la verdad es Dios, ellos y quienes permitieron que fueran nombrados en su respectivo momento y en la institución educativa de origen. Entonces, ¿por qué tipo de profesionales o pseudo profesionales somos evaluados quienes nos presentamos confiando en que el Ministerio de Educación designa personas de catadura moral, profesionales en su cargo, para que no se evalúen, suponiendo que ellos tienen más conocimiento que nosotros, mejor experiencia y sobre todo
querer que su institución educativa integren los mejores profesionales de nuestro país. Me referiré de manera general en relación a los exámenes de nombramiento docente. Ahora, sobre todo, se está hablando sobre la filtración de las claves de respuestas de los respectivos exámenes de nombramiento docente. Me voy a detener específicamente en relación a las preguntas de casuística, es decir, en relación a las preguntas de conocimientos pedagógicos, curriculares y de especialidad, donde en algunas preguntas, no en todas, voy a ser específico, no en todas, pero en algunas preguntas existen mal planteamiento y formulación de las mismas. También hay preguntas que son ambiguas y preguntas cuya respuesta correcta se ajusta a la subjetividad. Es así que de forma premeditada se le induce a un error con la finalidad de restar puntaje al postulante si no marcó la alternativa correcta en función a las claves oficiales del Ministerio de Educación. De tal manera que hasta la fecha ningún funcionario ni servidor público del Ministerio de Educación encargados de las respectivas evaluaciones docentes han podido fundamentar con base sólida, incuestionable e irrefutable, sustentada en principios pedagógicos, documentos curriculares y conocimientos de especialidad, si las claves de respuestas que determina que una respuesta es correcta o incorrecta son realmente correctas o incorrectas. En base al presente argumento, se puede concluir que no solamente en esta evaluación de nombramiento docente, sino en años anteriores en las cuales yo también he postulado, porque hay docentes que obtienen el puntaje máximo, que es 200 o cerca de 200. Y no necesariamente quienes nos preparamos de manera objetiva con los instrumentos, con las herramientas que nos facilita el Ministerio de Educación para realizar nuestro trabajo, en comparación de quienes se aprovechan de esta circunstancia y ofrecen, y quienes compran las claves prácticamente nos restan y juegan en contra de nosotros. Porque la inducción al error a partir de estas preguntas que yo les manifiesto nos resta puntos a los docentes que verdaderamente nos preparamos de manera independiente. Y qué casualidad que sí hay docentes que obtienen el puntaje máximo a pesar de que existen este tipo de preguntas que les he mencionado previamente. ¿Es pura suerte? ¿Es casualidad? ¿O es que a través de los centros de preparación para los exámenes de nombramiento docente de fachada prácticamente es donde se filtran las claves de respuesta para aprobar con los más altos puntajes en la etapa de prueba única nacional o examen de nombramiento docente? Entonces, eso espero que se realice una investigación seria, profunda, responsable, neutral e imparcial desde el interior del Ministerio de Educación para descubrir, para desbaratar esa mafia que no permite
que los mejores profesionales de la educación sean integrados en las diferentes plazas que se ofertan en cada concurso público. Entonces ya basta de lucrar con la educación de nuestro país. Y también basta de engañar con esos tipos de concursos públicos donde en realidad no obtienen las plazas de nombramiento quienes realmente lo merecen, sino quienes acuden al facilismo, como es la venta de claves, la compra de claves de respuesta, que es proporcionado desde el mismo Ministerio de Educación, a través del personal que son prácticamente mal elementos para la educación, que deben ser desaforados e impedidos de por vida volver a integrar algún cargo público. Y por último me referiré en relación a los concursos de CAS del Ministerio de Educación y para integrar los colegios de alto rendimiento, COAR. En este caso, la problemática no está en la evaluación curricular necesariamente, sino en la etapa de evaluación de conocimientos y de entrevista personal. ¿Debido a qué? Debido a que existe una convocatoria pública a través de la página web del Ministerio de Educación, donde se presentan diferentes postulantes y entre ellos se camuflan, se esconden aquellos docentes que son servidores públicos del Estado, quienes como requisito, habiendo trabajado ya en alguna municipalidad, algún gobierno regional, ser nombrado en alguna institución educativa pública, en alguna unidad de gestión educativa local o dirección regional de educación, haber trabajado previamente, o en el mismo Ministerio de Educación, los cuales no necesariamente son requisitos para postular y de manera específica en obtener la plaza según los requisitos de la misma convocatoria pública. Pero lo malo no está en que ellos se presenten. Pueden presentarse todos aquellos quienes cumplen con los requisitos. Lo que yo reclamo que se investigue es porque necesariamente son quienes acabo de mencionarle los que tienen un arraigo laboral en estas entidades públicas, son quienes necesariamente continúan rotando de un puesto a otro dentro del Ministerio de Educación. Y de esa forma se le resta oportunidades a aquellos docentes que de manera ingenua y crédula se presentan en los concursos públicos creyendo que su profesionalismo, su ética y su eficiencia en su trabajo va a determinar que se le otorgue una plaza vacante, bien para un puesto o para un cargo. Por lo que he podido investigar en estos 3 años, he podido descubrir lo que acabo de mencionarles. Que en los colegios de alto rendimiento, la gran mayoría, voy a decir todos, quienes integran tanto los puestos como docente o los cargos directivos, previamente
ya han pasado por alguna dirección, alguna oficina o alguna institución que dependa directamente del Ministerio de Educación o alguna municipalidad o gobierno regional. Y también aquellos docentes que son nombrados en instituciones educativas públicas y que según la ley de la carrera pública magisterial, tan solo pueden pedir licencia por 2 años consecutivos dentro de un periodo de 5 años en complicidad, en complicidad con los directores de los colegios, de las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación. Se permite que abusen de las licencias sin goce de haber por más de 2 años consecutivos dentro de un periodo continuo de 5 años. De esta forma se contraviene la ley de la carrera pública magisterial y se debería considerar abandono de cargo, lo cual no se hace cumplir por ningún medio. Entonces, la pregunta es, este tipo de personal que trabaja en los colegios de alto rendimiento, ¿por qué medios han ingresado? ¿Bajo qué influencias? ¿De alguna municipalidad, de un gobierno regional, de una unidad de gestión educativa local, de alguna dirección regional de educación, o alguna recomendación e influencia por parte del mismo Ministerio de Educación para que, en desmedro de los demás postulantes que muchas veces obtienen el mayor puntaje en la evaluación curricular, es en la evaluación de conocimientos y más que nada en la etapa de entrevista personal donde obtienen los más bajos puntajes, pero quienes ya tienen un arraigo laboral con el Ministerio de Educación o alguna otra entidad pública son los que obtienen mayores puntajes. Entonces, esa es la pregunta. Que hasta la fecha el Ministerio de Educación no me puede responder debido a que no ha realizado ningún tipo de investigación objetiva, seria, imparcial, neutral, profunda y exhaustiva al interior del mismo Ministerio de Educación para autorregularse y a la vez deslindar responsabilidades poniendo a disposición ponerlo a disposición de las instituciones jurisdiccionales correspondientes en materia penal luego de un proceso administrativo abierto a cada uno de los responsables implicados tanto en el delito de corrupción como en el delito de tráfico de influencias. Es así que mi persona, después de haber trabajado en los colegios de alto rendimiento de la región Ayacucho, de la región La Libertad y la región Cajamarca durante los años 2018, 2019 y 2020, que he finalizado el año académico, no se me renueva mi contrato, motivo porque no he sido recomendado por ningún funcionario o servidor público del Ministerio Público o de alguna entidad pública. No he sido recomendado, no tengo algún padrino, tampoco he contribuido o he pagado para obtener el puesto, tampoco soy un tipo de ayayero o franelero a los directores
tampoco los he invitado a desayunar, almorzar o cenar, prácticamente no he invertido para que se me renueven mis contratos. En comparación de quienes sí realmente lo han hecho, y son ellos quienes se les ha renovado su contrato sin ningún tipo de evaluación de desempeño a ningún personal al interior del Ministerio de Educación por parte de los directores, quienes proponen, quienes sugieren a la DEVETSAR para que se le renueve el contrato a cada docente y a cada personal no docente cuando termina cada periodo, cada año académico. Considero que no se me renueva mi contrato en los colegios de alto rendimiento por los motivos referidos. Además, les comentaré que en el año 2018 ingreso al colegio de alto rendimiento justamente en el contexto donde existían denuncias por parte de los medios de comunicación de la región Ayacucho en contra del director, motivo por el que a través de tráfico de influencias se estaban designando a los docentes quienes habían ingresado por contrato bajo la modalidad de orden de servicio y prácticamente bajo la fachada de una entrevista personal obtenían de manera segura e inmediata el puesto de docente bajo la modalidad de contrato administrativo de servicio con mayor estabilidad laboral para seguir renovándole su contrato a través de las adendas. Y de esa manera perjudicando a los docentes que se presentaban a cada concurso de manera ingenua y crédula. Luego que no se me renueva mi contrato en el COAR de la región Ayacucho a fines del mes de enero del 2019, presento mi disconformidad, presento mi reclamo para que se me reconsidere continuar trabajando en la misma institución educativa y a la vez solicito que se investigue las convocatorias que se realizaron anteriormente. Teniendo en cuenta que mi persona postula prácticamente en 500 oportunidades a los colegios de alto rendimiento. Desde el año 2015 y es en el 2018, bajo el contexto que acabo de exponerles, que obtengo la respectiva plaza docente. Debido a mi denuncia permanente en relación a las convocatorias CAS para los colegios de alto rendimiento, y luego de haber participado reiteradamente desde el mes de marzo hasta el mes de julio del 2019, que recién se me otorga una plaza de docente del área de comunicación y literatura. Y una vez que obtengo la plaza docente, se me hostiga laboralmente en diversas oportunidades hasta lograr que yo renunciara por el excesivo o por la excesiva carga laboral que se me asigna, donde previamente se me había asignado un grado de quinto de secundaria y luego se me cambia por un grado de tercero de secundaria, donde los estudiantes
estaban atrasados en la programación académica y se me exigía que yo me nivelara rápidamente los meses que se habían perdido de clases. Y encima de ello se me hostigaba con la supervisión de mi trabajo, lo cual era demasiado estresante debido a que tenía que realizar una clase pasada y al mismo tiempo tenía que planificar una clase futura. Después de ello continué presentando más denuncias donde solicitaba que se investigaran los procesos de los concursos para acceder mediante contrato administrativo de servicios a los colegios de alto rendimiento, tanto para puesto docente como no docente y para cargos directivos. Y es así que después de varias postulaciones en el año 2020, en el mes de agosto se me otorga una plaza de docente del área de comunicación y literatura en el COAR de la región Cajamarca, donde finalizo el año académico y similar que en el 2018 no se me renueva mi contrato, es decir, el director del COAR Ayacucho eh, es, es quien no permite que el Ministerio de Educación, bueno, a través de su sugerencia, a través de su recomendación, que no se me renueve mi contrato para el 2021. En comparación que ellos sugieren, ellos recomiendan, pero no realizan ningún tipo de evaluación de desempeño laboral, ningún tipo de informes del desempeño del docente, ellos tienen esa prerrogativa de recomendar y de sugerir a quienes se renueven y a quienes no se renueven los contratos. Sin embargo, los mismos directivos no son evaluados ni su desempeño ni su gestión. Cuando yo reclamo, presento mi denuncia, ellos, es decir, la de BEDSAR y la DIGESE sostienen de que el personal directivo sí es evaluado, su desempeño en el cargo, pero solamente queda en palabras. Ellos sostienen que sí evalúan, pero nunca me entregan, nunca me proporcionan algún documento de manera física o virtual donde se corrobore que ellos son realmente evaluados. Es así que existen las pruebas de que hay un grupo de personal directivo, de que se mantiene en el mismo cargo desde la fecha que inició su funcionamiento el respectivo colegio de alto rendimiento. Y hay un grupo de directores de algunos colegios de alto rendimiento que han sido removidos de sus cargos sin saber bajo qué motivos no se le renovaron su continuidad como directivos y han ingresado nuevo personal que en su mayoría han rotado de un colegio de alto rendimiento a otro, de una región a otra, y hay quienes, como les indicaba,
se mantienen en sus puestos, en sus cargos como directivos, pero no existe ningún tipo de evaluación de desempeño laboral ni de su gestión. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué medios? ¿Cuáles son los intereses o cuál es la injerencia que existe por algún personal de más alto cargo en el Ministerio de Educación, quienes permiten que ellos permanezcan en sus mismos cargos y que otros roten de un colegio de alto rendimiento a otro y prácticamente continúen trabajando los mismos de siempre? Y a pesar de que existen convocatorias promovidas por el mismo Ministerio de Educación para acceder a puestos y cargos en el colegio de alto rendimiento o en los colegios de alto rendimiento a nivel nacional, son impedidos que nuevo personal pueda ingresar en su gran mayoría. Claro que sí existen pequeños espacios, pero es como para disimular que existen verdaderamente concursos públicos de, de acceso a puestos y cargos, pero en su gran mayoría ya están copados por los mismos que vienen trabajando durante varios años en el mismo Ministerio de Educación, en el sector público y son docentes nombrados en alguna institución educativa pública. Donde no se le da oportunidad, por ejemplo, a los docentes contratados, quienes vienen también trabajando como docente y que en cierta medida también tienen experiencias que cumplen con los requisitos que se requiere en las convocatorias que se presentan, que se formulan. Entonces ahora queda en mano del Ministerio de Educación, de sus funcionarios, que se pronuncien de manera definitiva ante mis denuncias, donde solicito que se investiguen realmente de primera mano, es decir, ellos que son el ente rector de la educación, ya que aspiran a que nuestro sistema educativo sea de calidad y de lo mejor en nuestro país y en la región de Latinoamérica, sean los primeros en colaborar con aquellas personas que denunciamos públicamente e instamos a que ellos se autorregulen y no sean cómplices, no encubran aquellos personales, aquellos colaboradores que se esconden bajo la protección del Ministerio de Educación para hacer y deshacer del sistema educativo y de manera específica, prácticamente ser los amos, dueños y señores de los colegios, del mismo Ministerio de Educación, existir un abuso de poder por parte de los directivos contra los docentes, también que existe maltrato psicológico, verbal de los directivos, los docentes, los monitores hacia los estudiantes, quienes por temor a represalias no denuncian, se quedan callados por temor a que se le perjudique su documentación para seguir progresando en el sistema educativo.
Entonces, ese es mi mensaje fuerte y claro, teniendo en cuenta que mi presente denuncia me puede costar represalias en contra de mi persona como participante en los concursos públicos del examen de nombramiento docente y de las convocatorias que promueve el mismo Ministerio de Educación para acceder a algún puesto en alguna oficina o dirección, y también en relación a los concursos públicos para acceder a algún puesto o cargo en los colegios de alto rendimiento. Asimismo, hago responsable si me sucede algo en contra de mi vida y la de mi familia, motivo por mí, como consecuencia de mi presente denuncia.